Y vamos a dar lectura al versículo 1 de este salmo. Salmo 127, versículo 1. ¿Sí? Y dice a la letra: en el nombre de Jesús, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco el privilegio y la oportunidad que usted me da de leer y compartir su palabra. Como siempre, pido que sea su gracia y su unción sobre mi vida para llevar un evangelio limpio, y que sea la voluntad de su Espíritu Santo la que pueda ministrar y tocar los corazones. Amén. Hablar a mi vida y hablar a la hermandad, a fin de que seamos edificados en su verdad, porque su palabra es verdad. Gracias. Gracias por este privilegio. Gracias por su bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra es un versículo que hemos compartido varias veces en la iglesia. De los años que llevo pastoreando, muchas veces he compartido sobre la intervención de Dios en nuestras vidas. Primero debemos mencionar que la obra de Dios es distinta a la obra que hacemos nosotros. Sus pensamientos son puros, santos, rectos, y sus caminos también. Muy distinto a los nuestros, que nosotros podemos tener buenas intenciones, nosotros podemos querer cosas buenas, pero de ahí al ejecutar aquellas intenciones buenas hay un gran trecho. O sea, en el fondo muchas veces pensamos hacer cosas, hablamos de hacer cosas buenas y terminamos haciendo cosas malas. Y el hacer significa edificar, construir. Cada vez que tú haces algo en tu vida personal, en tu trabajo, en tu hogar, estás construyendo un modelo. Quien hace aseo, quien ordena en la casa, está construyendo un modelo de casa a fin de que vaya mejorando. El que está colaborando y prestando servicio en una empresa está construyendo para que la empresa vaya hacia una dirección. El joven que va a estudiar, que va a clase, está construyendo su futuro. Y así sucesivamente nosotros vamos construyendo a través de nuestros hechos. Pero muchas veces nuestra obra es distinta a la obra de Dios. Es algo que cuesta aprender, aún llevando muchos años. Y esto lo digo por experiencia personal. El 2008, me parece que nosotros viajamos a Perú. 2008 fue, 2010. 2010. La mente es frágil. Y me acuerdo que cuando llegamos a Perú, llegamos con un plan de trabajo para poder levantar la iglesia, levantar un hogar de rehabilitación, y comenzamos a trabajar en función de eso. Y al principio costaba mucho porque salíamos a las calles, salíamos a los mercados. Allá hay mucho mercado donde venden verdura, venden jugos, carne, así bien expuesta, no como las carnicerías de acá, sino que viene expuesta como un mercado tradicional. Y salíamos a repartir volantes, tratados. Conocíamos a algunos hermanos que eran de Perú y tratábamos de invitarlos, que ellos invitaran a otras personas a la iglesia. Me acuerdo que hubo un esfuerzo de todos los que participamos de esa no aventura, de ese plan y de ese propósito de Dios, pero una de las cosas que me sucedía es que siempre dentro de mi mente y dentro de mis planes era poder alcanzar gente, alcanzar almas, y tratamos de hacer muchas cosas como hombres. Y un día, dentro de la frustración, porque para ser sincero, llegaba el tiempo de culto, abríamos las puertas, yo sacaba un letrero, lo colgaba, barríamos afuera, prendíamos las luces, ordenábamos la silla, poníamos el culto, poníamos música, y de repente llegaba la hora y no llegaba nadie. Y no llegaba nadie. Yo salía a ver afuera de la cuadra, que estábamos en la cuadra 24 de San Miguel, miraba, salía hacia Avenida La Paz,
una cuadra más allá a ver si venía alguien, si alguien se bajaba de la micro, como para atrasar un poco el comienzo del culto y comenzar, y no llegaba nadie. Y dentro de eso le decía a mi esposa, a mis hijos y con los que estábamos a orar, y después compartíamos una palabra y así. Y fue durante mucho tiempo. Entonces, hasta que un día un hermano de Perú, por una cuestión, me imagino, personal y por un comentario bíblico que generalmente uno hace cuando comparte por Facebook, ¿cierto?, algún versículo bíblico, amén, compartió esta palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y créame que yo había predicado muchas veces, pero en esa ocasión me hizo sentido la palabra. Me hizo sentido porque yo quería construir a lo mejor un trabajo que Él me había ordenado ahí, porque yo sabía que era de Dios. Hasta ahora la iglesia está en pie después de muchos años y así es una iglesia relativamente grande. Se congregan 50, 70 personas, que son 70 almas que están ahí, que un día no conocían de Dios, y si conocían de Dios estaban apartadas. Pero yo ahí me hizo sentido la palabra en decir, yo quiero edificar esto, cuando esto pertenece a Dios, cuando es Dios quien tiene que construir y yo tengo que obedecer. Usted sabe que en las construcciones, ¿cuántos han trabajado en construcciones? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos han sido jefes de obra? ¿Sí? Yo un día fui ayudante de jornal. Venía el jornal y yo le ayudaba al jornal, le llevaba la pala, me decía, lleva la carretilla, vaya, yo llevaba la carretilla. Pero en la construcción usted se da cuenta que hay alguien que es el cerebro, y el que dice, esto hay que hacerlo así, así y así. Pero es el que da la orden, la directriz para tener una buena construcción. Ahora, que los que estamos abajo no hagan lo que el ingeniero... ¿Quién es el que la lleva? El ingeniero. El ingeniero de construcción, ya los demás, ¿cierto?, a lo mejor están remando para otro lado, pero quien da la directriz, quien da la orden para tener una construcción de excelencia es el ingeniero. Y después vienen, ¿cierto?, los jefes de obra, y el supervisor, y así capataz, hasta llegar a lo que hacía yo, que era ayudarte con la... Era lo más bajo. ¿Ah? Lo más bajo. Un día me hicieron subir una carretilla por un tablón. La carretilla se dio vuelta, salté yo con carretilla y todo para el otro lado. Siempre llegaba frustrado de la pega eso. Alcancé a durar como un mes y medio, me parece. No duré más. Pero en ese contexto se ve que quien comienza a edificar sabe lo que está haciendo, porque ha estudiado, porque sabe sacar los cálculos, porque sabe qué material se necesita para levantar un buen edificio, una buena casa, porque sabe sobre qué tiene que construir ese edificio, y también conoce los materiales que va a ocupar. Y algo similar pasa con nosotros, como hijos de Dios, como pueblo, como siervos, como obreros. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y podemos tener la razón en muchas cosas. Pero no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Amén. Y es ahí cuando el hombre generalmente se frustra, porque después de haber invertido tanto tiempo y haberle puesto tantas ganas a algo, muchas veces haber invertido recursos, tiempo, haberse desvelado, llega un momento en que no ve frutos, en que observa todo lo que ha trabajado y se da cuenta que no tiene nada. Y créame que es frustrante. Uno verdaderamente se deprime cuando ha hecho mucho esfuerzo. A mí me pasaba que cada vez que iba a sacar el letrero, yo decía, ya sabía que no iba a ir nadie, pero lo sacaba porque ahí tenía a mi esposa, estaban mis hijos y tenía que poner el letrero, la música y yo decía entre mí, esto no funciona, no va a resultar. Hasta que leía este versículo y me di cuenta de algo, que todo el esfuerzo que yo estaba poniendo para que las cosas funcionaran no bastaba.
O sea, la Escritura habla que nosotros debemos esforzarnos. Amén. Jehová le dijo a Josué, mira, esfuérzate cuando, ¿cierto?, quedó como sucesor de Moisés, esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. O sea, el esfuerzo tiene que estar en nuestra vida. Las cosas no se hacen por sí solas. Amén. Tiene que haber un esfuerzo. Sí, sí. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Amén. Pero el esfuerzo y el trabajo es una cosa, y quien construye, quien edifica, quien cuida, quien guarda es otra cosa. Y es Él el que tiene que edificar. Amén. Nosotros tenemos que obrar, hacer conforme a su voluntad. Y aquí cuesta un montón. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Cuesta, porque es una línea muy delgada entre lo que yo quiero, que es bueno, que mi corazón está dispuesto a servir. No sé si ustedes han leído la historia del apóstol Pablo, cuando Amén. en una ocasión el Espíritu Santo de Dios le dijo al apóstol que no fuera a predicar a cierto lugar, y se lo prohibió. Dice la Escritura que el Espíritu le prohibió al apóstol Pablo ir a predicar. Mire, cuando el predicar es lo más hermoso que puede existir, o sea, comunicarle a otros el Evangelio de Jesucristo, pero el Espíritu de Dios le dijo a Pablo, no vayas a tal lugar, no prediques. Y él obedeció. Dice que el Espíritu le impidió ir a predicar. Y eso habla de permitir edificar, ser edificados por Dios, el obedecer, entrar a la obediencia a lo que Dios quiere decirte. Y continúo con lo que estaba diciendo. Hay una línea muy fina entre la buena voluntad, lo que quiero hacer yo, que está bien, que está en la palabra, que está, ¿cierto?, plasmado en la Escritura, y en lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si no estamos espiritualizando? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios si en realidad vivimos más en la carne que en el espíritu? Lo conversamos y lo hablamos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso del Apocalipsis, que era una iglesia casi perfecta, pero tenía algo con Jesús, tenía algo contra esa iglesia, que había dejado su primer amor y había caído de su primer amor. Y el primer amor tiene relación con la obediencia, con la relación con Dios. No es solamente la obra, es conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Amén. Por eso la frustración a veces de los matrimonios, de las familias, de los siervos y siervas de Dios, de los obreros, porque aunque puedan justificar que se levantaron de mañana y que fueron tarde a reposar, y que han comido pan de dolores, que han sufrido en el proceso, que han trabajado arduamente, y después del día encuentran con que no ha funcionado nada, es producto de una simple ecuación, que es: estoy construyendo yo conforme a mi voluntad y no estoy dejando que Él construya y edifique mi vida, mi familia, mi trabajo, mi futuro. Él es perfecto, iglesia. Amén. Y Él sabe lo que tú y yo no sabemos. Amén. Si nos ponemos a hablar, a conversar, podemos contar del pasado. Generalmente esas son las conversaciones que nosotros tenemos. Hablamos del pasado, que la otra vez, que hace algún tiempo atrás, que tal o cual persona. Pero tú y yo no conocemos el futuro. Amén. Y muchas veces no hablamos del futuro porque no lo conocemos. Pero cuando tenemos una relación con Dios, Dios es tan misericordioso que nos revela el futuro y nos muestra lo que ha de venir conforme a su propósito y conforme a su voluntad, como le pasó a Juan en la isla de Patmos, cuando fue exiliado y le reveló lo que iba a suceder a futuro, como le pasó al profeta Joel, que señaló y profetizó que en los postreros tiempos se derramaría del Espíritu Santo y se verían visiones y soñarían sueños y en realidad serían poderosos en las manos de Dios. Amén. Pero eso lo hace Dios. La construcción, la edificación tiene que ser de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio.
Y para eso tienes que aprender a tener una relación con Dios y a escuchar la voz de Dios sobre tu vida. Escuchar la voz de Dios. Generalmente cuando uno ora, uno habla. A veces, y algo que debemos de cambiar como iglesia, cuando oramos por las necesidades, muchas veces nosotros conversamos a Dios y le presentamos, pero no escuchamos la voz de Dios. No tenemos un tiempo de reflexión donde podemos recibir de su instrucción. Cuando tú ores sobre algo, sobre alguien, sobre alguna situación, sobre algún proyecto, no solamente tienes que exponer lo que tú quieres, sino que tienes que escuchar lo que Él quiere sobre esa situación. Y ese es un defecto que tenemos como iglesia, que hablamos, queremos, pero no escuchamos. Porque si aprendemos a estar atentos a la voz de Dios y obedecemos, como dice Deuteronomio, ¿cierto?, la voz de Jehová, entonces nos irá bien. Las cosas cambiarán. Ahora el salmista dice esto: si Jehová no edificara la casa, no la construyera, si Él no metiera su mano sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus bienes, sobre tu futuro, sobre tus proyectos, entonces el que trabaja, trabajará en vano, no tendrá recompensa. Pasará un tiempo y entre la suma y la resta se dará cuenta que no tiene ganancia. La recompensa es símbolo de ganancia. Es algo extra que te queda por el esfuerzo que hiciste. Y aquellos que deseamos tener bendición de Dios sobre nuestras vidas, una recompensa de Dios, tenemos que permitir que Él edifique nuestras vidas. Consultar, no cuesta nada preguntar. No cuesta nada decirle: Señor, ¿tú quieres que haga esto? Actuamos por emoción, por sentimiento, por rabia, por amor, por deseo, por pasión, como usted quiera llamarle. ¿Qué parte son las obras de la carne? Porque manifiestas son las obras de la carne: ira, contienda, disensión, por capricho muchas veces. Pero le preguntamos a Dios: yo quiero esto, Señor, y esto va a ser una obra que voy a hacer, un hecho, y esto va a edificar mi presente y mi futuro. Pero, Señor, ¿es eso lo que tú quieres? ¿O es lo que yo quiero como hombre y nuestras hermanas como mujer? Y ahí está la diferencia entre edificarse a sí mismo y construir el presente y el futuro con mano de hombre, y permitir que Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo, construya nuestras vidas y edifique nuestras vidas. Entonces, si no permitimos que Él nos edifique, trabajaremos en vano. Cuando el hombre construye, cuando el hombre logra ciertas cosas en su vida, después quiere cuidar aquellas cosas. El que es soltero y, ¿cierto?, tiene la fortuna y la bendición de tener su esposa, su pareja, después quiere cuidar a la esposa, y así sucesivamente, la esposa al esposo, la familia a los hijos. Cuando uno andaba, ¿cierto?, en dos patas y después tiene un vehículo, quiere cuidar el vehículo, quiere proteger el vehículo, quiere sacarle brillo al vehículo, quiere echarle lustra más las ruedas del vehículo que los zapatos que anda trayendo. Lo quiere cuidar. Pero es lo mismo. Aplica el mismo principio. Si Jehová no cuida la ciudad, si Él no cuida tu matrimonio, no cuida tus bienes, no protege tu casa, no protege a tus hijos, en vano vela la guardia. O sea, usted ha escuchado y ha visto en las noticias de esos asaltos donde hay 2, 3 guardias, pero igual se roban las cosas. ¿Sí o no? El otro día vi un video donde una persona está en un bar, y está con el WhatsApp, y entraron a robar mano armada. Y lo asaltaron a todos, y todo en el suelo, y él así, pasaron por detrás, y de repente
se para y empieza a mirar que están todos en el suelo como diciendo, ¿qué pasó aquí? Muchas veces nosotros sin la supervisión de Dios, sin el cuidado de Dios, sin la protección de Dios, estamos así. No sabemos por dónde el enemigo viene a robarnos el gozo. No sabemos por dónde el enemigo viene a robarnos la finanza que hemos logrado con el trabajo, con el esfuerzo, con el ahorro. Se mete, se roba y después nosotros nos preguntamos, bueno, pero si yo estaba acá, uno no se da cuenta por dónde se metió y destruyó un matrimonio, una familia. Porque no permitimos que él se involucre. Lo dejamos en una esquina y lo ocupamos solamente para ciertas situaciones. Cuando hay enfermedades, cuando hay problemas económicos, cuando necesitamos que nos vaya bien en algún trámite, entonces le llamamos y le decimos, te invitamos por hoy día para que me des instrucciones, para que me ayudes, para que sanes a mi hijo, para que sanes a mi madre, para que cambie mi situación en mi matrimonio, y luego que Él interviene, que nos da las instrucciones, que obedecemos, vemos su gloria, nuevamente lo dejamos en una esquina y seguimos tomando nuestras decisiones. Y se nos olvida consultarle a Él, sobre el actuar de cada día. Amén. La Escritura dice, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y la manera que nosotros podamos acostarnos en paz, levantarnos en paz y vivir confiado, es que Él tenga el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Cuesta. Amén. Cuando yo escuchaba esta palabra por medio de las redes sociales en Perú, cambió algo en mí. Un switch se cambió. Y dije, todo lo que estoy haciendo tengo que hacerlo. Pero tengo que permitir que Él edifique. No tratar de convencer a la hermandad que venga a la iglesia, sino que es el Espíritu Santo el que tiene que tocar sus corazones y tiene que poner la necesidad en ellos de venir a congregarse. Amén. No tengo yo que preparar una palabra hermosa para ellos, para que se entusiasmen y se queden en la iglesia, sino tengo que permitir que Él hable por mí para tocar sus corazones, y aunque sea dura la palabra, al siguiente servicio van a venir igual, porque saben que es palabra de Dios. Amén. Así comienzan a funcionar las cosas en un ministerio, en un matrimonio, en un trabajo, permitiendo que la mano de Dios se involucre. Amén. Él tiene que estar involucrado en todo lo que tú haces. Amén. Y tiene que estar involucrado por una sencilla razón, porque Él es perfecto. Y Él no solamente conoce tu pasado, mi pasado, sino conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Amén. Entonces dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, no tendrán recompensa. Si Jehová no guardara la ciudad, no protegiera tu casa, tus hijos, tu esposa, tus bienes, todos tus proyectos, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Está de más sufrir, angustiarse, porque definitivamente cuando Él tiene el control, Él tiene la solución. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos han tenido algún problema en este día? ¿Sí? ¿A cuántos se le ha presentado alguna dificultad en este día? Amén. Él tiene el control. Si tú permites que Él edifique tu vida, Él tiene el control. Amén. No quiere decir, no malinterprete, iglesia, no quiere decir que tú no tienes que hacer nada. Hay cosas que tú tienes que hacer. Amén. El hombre tiene que aprender a ser responsable. Amén. Tiene que aprender a ser trabajador, buen administrador. Amén. Tiene que aprender a ser prudente. Aleluya. Pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que construye. Si nos congregamos, si somos seguidores de Cristo, entonces vamos a entender cuál fue el principio de Cristo, y el principio de Cristo fue obedecer. ¿Sabe que en un momento Jesús dijo, mi doctrina no es mía? La palabra doctrina significa enseñanza. Lo que yo os enseño no es mío. Yo lo traigo de arriba. Amén. De mi Padre. O sea, todo lo que yo estoy compartiendo no es que se me ocurrió. Es lo que es la instrucción que traigo
Y eso lo estoy compartiendo. Por eso el ministerio de Cristo fructificó. Porque Él, en la obediencia, en el sometimiento a Dios, a su Padre, Él comenzó a compartir las buenas nuevas de salvación. No es una cuestión que nació en su corazón, entendiendo que Jesús vivió en carne como usted y como yo. Pero Él predicó lo que tenía que predicar, hablar lo que tenía que hablar y hacer lo que tenía que hacer, en contra de su carnalidad. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní y sabía que le iban a entregar, que Judas le iba a traicionar, sabía que luego lo iban a bofetear, lo iban a escupir, que iba a llevar una corona de espinas, que iba a abrir su costado, que iban a clavar sus manos, sus pies. Porque Él dice en la oración: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, si es posible saltarme esta etapa de sufrimiento, quiero saltarla. Pero le dijo que no se haga mi voluntad, porque esta es la carne, sino la tuya. Amén. Y se hizo la voluntad del Padre y fue traicionado, fue entregado, fue llevado a la cruz, fue muerto. Amén. Y luego resucitó. Amén. Para la gloria del Padre. Amén. Entiende que aún Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros no permitimos que Él nos pastoree? Nos ponemos límites, ponemos condiciones. Si haces esto o aquello, entonces yo voy a hacer esto. No se trata de eso. Si vas a servir, tienes que servir. Y yo siempre he dicho, no es por un tiempo, es para toda la vida. Quien se involucra en los caminos de Dios vive muchos beneficios, pero también es mucha la responsabilidad. Involucrarnos con Dios es involucrarnos hasta la muerte, hasta el fin de nuestros días. Porque poco a poco veremos cómo la obra de Dios se va manifestando en cada uno de nosotros. Con equivocaciones, con aciertos y desaciertos. No hablo de perfección, pero hablo de compromiso y de permitir que Él edifique nuestras vidas. Entonces, aquellos que se levantan de madrugada, que es bueno. Aquellos que van tarde a reposar porque han trabajado arduamente, que también es bueno. Que muchas veces sufren y comen pan de dolores porque el momento que están viviendo es un momento de escasez, también es bueno. El problema está en que ellos lo están experimentando solo y no están permitiendo que sea Dios que los lleve a esa situación para luego bendecir. Porque la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo pondrá. Amén. Pero Él es el que lo hace, iglesia. Por demás está que tú y yo suframos cuando Él no quiere eso. Él quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él. Cuando entendí esto, entonces las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a ser transformadas. Y me pasaba no solamente en Perú, sino que aquí un poco más abajo en la iglesia, en la primera iglesia, lo mismo, que coincidentemente se llamaba Calle Perú, 2626, donde teníamos nuestra iglesia, una iglesia chiquitita. Lo mismo, salía, me ganaban la puerta, miraba para todos lados, quién viene, quién no viene. Después dije, si quieren vienen, si quieren no vienen. Me puse pesado. Y sabe que cuando, no es mala onda, pero cuando tomé esa actitud, es como que la gente llegaba. O sea, si vienen bien, llegaban a la hora. Y yo miraba hacia arriba y decía, tú sabes cómo hacen las cosas. Y es así. Porque ¿qué es lo que sucede, hermano? Mire, con esto voy a concluir, casi concluir. ¿Qué sucede cuando las cosas funcionan, cuando las hemos hecho nosotros? No, ¿qué sucede cuando funcionan? O sea, nosotros hacemos y funciona. Yo sabía, ¿ah? No en vano Dios me llamó. ¿Ah? Por ahí un profeta dijo, Dios no se equivocó conmigo. Vanagloria. Entonces Dios quiere evitarnos esa vanagloria. Amén. Y como Él es experto en En bajarlo. inflarnos, Amén. Él nos deja, hermano.
Amén. Padecemos, sufrimos, nos enojamos, pataleamos y Él nos mira. Hasta que en un momento dice, permíteme tomar el control de tu vida, de tu familia. Tú crees todavía que vas a solucionar los problemas y lo puedes hacer, pero yo no quiero dejarte porque eso va a traer orgullo a tu corazón, vanagloria. Y una de las peores cosas que el hombre de Dios y la mujer de Dios pueden tener en su vida es orgullo y vanagloria, porque eso nos lleva a estar lejos de Dios. Podemos tener muchas cosas y funcionar en muchas áreas, pero luego vamos a tener un gran problema. Al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Dios. Amén. Y al humilde, All right. al sencillo de ser. Amén. Tiene una mayor relación con Él. Dice que al altivo lo mira desde lejos. ¿Te ha mirado alguien desde lejos? ¿Sí? Como que no lo distingue bien, pero lo mira, de lejito no, allá. Tengamos contacto, pero vaya, en tu esquina yo aquí, tranquilo en mi esquina. Así sucede, iglesia. No hay más. Por eso a veces Él no permite que las cosas funcionen. Y uno se frustra, uno se enoja, uno se molesta, uno culpa a los demás. Que es la mamá, que el papá, que mi esposo, que mi esposa, que el pastor, que la pastora, que los vecinos, que el trabajo, que mi jefe, que el sistema, que el gobierno, que la locomoción, que el colectivero, que... Pero no son los demás, es uno. Amén. Que no ha dejado que la mano de Dios tome el control sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Le aseguro que cuando usted sea oveja de Él, no le va a faltar nada. Amén. Y la oveja obedece la voz de su pastor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Nada. ¿Y por dónde nos llevará? Por minerales, De reposo. por campos verdes, aguas de reposo, donde uno puede beber tranquilamente, porque las aguas que son turbulentas, los animales no las beben, porque puede haber algún animal abajo, puede venir un cocodrilo, ¿cierto? Una boa, una anaconda, una serpiente, pero cuando estás tranquilo, pueden beber tranquilamente. Cuando hay movimiento, no. Esas son las aguas que Dios quiere dar. Aguas tranquilas. Amén. Pastos no secos, sino pastos verdes. Y el pasto verde tiene un significado que es un pasto de renuevo, limpio. ¿Usted sabe por qué los animales generalmente comen pastos? Y no hablo solamente de la oveja, los animales, los gatos, los perros, cuando están enfermos del estómago, ¿qué es lo que hacen? Van a comer pasto. Amén. Porque los pastos verdes nos limpian. Así es Dios con nosotros. Amén. Iglesia, permita que Él edifique su vida. Amén. Todos sus proyectos, todos sus anhelos pueden ser cumplidos en Dios, pero deje que Él edifique su vida, que Él construya sobre su futuro. Y no le ponga tiempo a Dios. No le ponga tiempo a Dios, porque Dios no trabaja por presión cuando Él dice, no, yo voy a estar ahí, gastando aire nomás. No tiene que ser así. Si usted es de Dios y punto. Y cuando alguien es de Dios, se toma de la mano de Dios y dice, Señor, haz conforme tu voluntad. Mira que ya he tomado muchas decisiones y he terminado mal. Ahora pastoreeme usted, lléveme usted. No sé a dónde, pero lléveme. Y cuando Él te lleva a lugares hermosos. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Porque es usted y nadie más que usted quien hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Amén. Señor amado, pedimos que usted pueda pastorear, usted